el utilizar esteroides es algo que prácticamente es una droga. O sea, literalmente es una droga porque vas que lo de la cara loco cuando utilizas química. Solo 21 años tiene. Que no buscar llegar a tu prime físico, pero de forma natural. Mucha gente lastimosamente opta por utilizar química, demostrándonos que hoy en día todo vale con tal de conseguir el tan ansiado éxito. La cuestión es si llegará vivo para saborear. y lo peor es que mucha gente de esto que acaba de decir él piensa lo mismo, y para tener 14 años, que está muy bien realmente. Tiene 19, le han dado 10 años de vida documental. Vamos a ver qué tal. Dicen que la obsesión es el camino hacia el éxito, y es una de las grandes claves, pero lo que muchas personas desconocen de esta cualidad humana es que esa misma obsesión que nos promete como premio el éxito puede sin embargo llevarnos por un camino cada vez más oscuro, un camino tan oscuro que puede acabar haciéndose completamente negro para siempre, y es en tan solo un par de años que el protagonista de este documental, buscando un claro objetivo, pasó de ser un caso ejemplar para todas las nuevas generaciones a ser un problema de salud extremo, un problema que al final de este documental lo llevaría a un punto totalmente impensable para alguien de su edad, dejándonos como lección los verdaderos problemas de la obsesión. Hola, mi nombre es Palomo y este no es A lo de entrenar con máscara es real, que me parece una locura como sea así. un documental sobre fitness, sino sobre cómo en esa etapa de nuestra vida donde nos creemos invencibles, nuestra propia ambición puede convertirse en nuestro peor enemigo, empujándonos hacia un precipicio del que no hay vuelta atrás. Un precipicio que para Max podría significar el final de sus días. Maximus Wadhorse era un joven británico de 15 años que, buscando dejar de ser un chico delgaducho del que sus compañeros se reían de él, decidió apuntarse a un gimnasio en 2020 sin tener apenas conocimientos. A pesar de sus dificultades, entre ellas pesar apenas 50 Pero se le ve bastante bien, fuera bromas, a nivel genético no se ve nada mal de primeras para tener 14 años, que está muy bien realmente. kilos, Max fue progresando a una velocidad sorprendente, descubriendo O sea, es prácticamente un niño. rápidamente que en su interior había madera de campeón, por lo que, incitado por sus nuevos amigos que había hecho en el gimnasio, Max decidió empezar a practicar el Siempre he pensado que la genética de flaco, entre comillas, o la genética más de persona que no gana tanta grasa es mucho mejor que la persona que tiene mucha grasa. No sé, el típico amigo que no entrena nada o no hace casi nada, que come lo que quiere y tiene un físico muy bueno, o más que tener un físico bueno, tiene los abdominales marcados, tiene algo de bíceps. Para mí esa genética es de las mejores porque es que te permite estar en volumen durante mucho tiempo, ganando masa muscular sin ningún problema prácticamente. Para mí es la mejor genética que puede haber, literal. powerlifting, un deporte de fuerza que consiste en levantar la mayor cantidad de peso posible en 3 movimientos fundamentales: la sentadilla, el peso muerto y el press de banca. Con tan solo un año de empezar a realizar esta disciplina, y todavía con 16 añitos, Max, quien durante ese primer año había logrado aumentar desde los 55 kilos iniciales hasta los 84 kilos, ya estaba levantando 125 kilos en press de banca. 125 kilos con esa edad y tan poco tiempo entrenando es una barbaridad. O sea, a nivel genético es alguien que ya se le daba bien 100%. Y es que también la ganancia de masa muscular que te da el ponerte fuerte, yo siempre lo digo, y es que un enfoque que a mí me gusta, que es el de la escuela de culturismo natural, de buscar una ganancia de fuerza que pueda seguir progresando, incluso haciendo progresiones tipo powerlifting muchas veces, para mí es la clave para poder seguir progresando. Y a mí me encanta esa manera de entrenar. Es muy divertido también porque puedes ir midiendo tu progreso y no solo ir a entrenar sin ninguna rutina más marcada, sin ningún tipo de progresión marcada. Entonces para mí es de lo mejor que puedes hacer. Y el powerlifting es que te pone fuerte, te hace que ganes masa muscular aunque no lo creas, y ya si añades ejercicios más accesorios, más para hipertrofia, pues es una combinación increíble para ganar masa muscular. Aunque esta marca sería rápidamente pulverizada, porque en cuestión de 6 meses Max consiguió escalar su marca personal ¿En 6 meses de 125 a cuánto? hasta los 140 kilos, manteniendo Es que es una locura, en solo 6 meses hasta 140. aún el mismo peso corporal. Estaba claro que Max había nacido para esta disciplina, por lo que fue en este punto de su vida cuando tomó su primera gran decisión, probablemente la única buena. Por primera vez Max sentía que valía para algo, pero también es en estos momentos donde sientes que has encontrado eso que te hace especial, donde empiezas a preguntarte hasta dónde podías llegar si fueras un paso más allá. La pregunta es, ¿hasta dónde tenía pensado llegar Max? Tras 2 años de durísimo entrenamiento, Max decidió inscribirse en el Campeonato Británico de Press Banca. Llegado como un rookie que nunca había participado en una competición, Max logró ¿Eso es una asociación natural o está compitiendo en algún tipo de asociación que pueda llegar a ser mixto o que se pueda utilizar química? No sé, pregunto, yo no tengo ni idea. levantar 132 kilos y medio y en su tercer intento llegó a levantar 147 kilos y medio. Tras esta increíble 147, qué barbaridad. marca, Max se alzó con el título de campeón de press de De banca nuevo, con la edad que tenías, una locura. de Reino Unido en la categoría de menos de 18 años. Un debut espectacular. Un niño que apenas 2 años atrás pesaba solo 55 kilos, acababa de convertirse en el joven más fuerte de todo su país. Estos resultados abrieron la puerta a Max a hacer algo más grande, Pesaba solo 55 kilos. algo que hasta su propio equipo supo ver, animándola a inscribirse en el Campeonato Mundial de Press de Banca, el cual se celebraría solo 2 meses después. A pesar de tener muy poco tiempo de preparación y sobre todo de mejora, Max decidió asumir el reto y se presentó en mayo a este Campeonato Mundial. Y el día de la competición, ante la mirada de su entrenador y tras haber levantado ya 145 kilos, Max logró en su tercer intento levantar 152 kilos y medio. Todo eso pesando 2 kilos menos que el resto de sus rivales. Era su primera cita en una gran competición. Llegó, conquistó y se fue, como el dicho romano. Max estaba entrando en una autopista llamada éxito. Siguió entrenando, mejorando sus marcas y preparándoselas para el campeonato del año siguiente, y además asumiendo el reto más complicado hasta ahora, el de cambiar
cambiar de la categoría de menos de 18 a su nueva categoría de menos de 23, ya que ya tenía más de 18 años. Pero esto no fue ningún impedimento para Max. Al año siguiente se volvió a presentar siendo 3 años más joven que el resto de sus competidores. Está grande, está muy grande. Y a pesar de eso, Max logró quedar en cuarta posición, logrando levantar 182 kilos y medio. A la par que Max iba mejorando en sus marcas, su físico lo hacía de igual manera. Logró dar un salto a nivel muscular bestial, alcanzando para ese entonces los 90 kilos de peso con apenas 18 años, y ese físico inicial de 55 había quedado totalmente atrás. Con un físico cada vez más impresionante, Max... Es que si era natural ahí, que yo supongo que sí, porque creo que esta sí es una asociación natural. Está muy bien ese físico. Siguió participando. De nuevo, supongo que no entrenará específicamente para hipertrofia, pero si lo hiciese de manera natural durante muchos años, el físico que puede llegar a tener es loco. Competiciones, superando la barrera de los 185 kilos en press de banca, rompiendo el récord histórico de press banca de Reino Unido en su categoría, y ganándose la admiración de todo su país en el powerlifting. Pero también paralelamente su físico se vio cada vez más extremadamente grande, y aquí es donde empezaba a entrar un problema, y es que puede que demasiado grande para ser natural. Hasta este punto este documental podría titularse perfectamente como el ascenso y éxito de Max, pero es que ahí está la cuestión. Muchas veces el ser humano cuando está en el momento más alto de su carrera es cuando se siente más tentado a irse al lado oscuro. Lo hemos visto con actores, cantantes, luchadores, y ahora era Max el que estaba a punto de aceptar la mayor tentación dentro del mundo del fitness. Tras varios años de competiciones, Max empezó a centrarse cada vez más en el entrenamiento de hipertrofia, ese que está dirigido exclusivamente al aumento de la masa muscular. De los 18 a los 19 años, Max dio un cambio brutal en cuanto a su físico. A través del entrenamiento intenso consiguió superar la barrera de los 100 kilos de peso, y cada vez la cosa empezaba a ser más rara. Ese joven chaval que había empezado a entrenar buscando un hobby que le diera una motivación de vida, no solo había duplicado su peso, sino que parecía que esto solo era el comienzo. En sus vídeos entrenando, Max se veía cada vez más grande, una cara mucho más adulta y unos músculos cada vez más hinchados. Con ese look de vikingo, Max empezaba a imponer como nunca lo había hecho, e incluso para muchos en este punto Max ya tenía... Es que lo de la cara es loco cuando utilizas química. Hay muchos culturistas que lo hacen y se nota muchísimo el cambio. Gente de 20 y pocos años con una cara que podría decir que tienen fácilmente, no sé, 40, 50 años. O sea, es una locura. Un físico suficientemente grande. Lo que muchos no sabían, y puede que el propio Max tampoco, es que este joven ya había entrado dentro del bucle. Ese bucle que te hace querer siempre más, sin importar la gente piensa que no, pero al final el utilizar asteroides es algo que prácticamente es una droga. O sea, literalmente es una droga porque en el momento que entras ahí, dejarlo es muy duro. Porque ya cuando ves los resultados y cuando, no sé, imagínate que piensas en dejarlo y ves cómo empiezas a perder tu físico, ves cómo empieza incluso la fuerza a mejorar, mucha gente lo que hace es que vuelve a utilizar. Consecuencia de ello, consecuencias que estaban a punto de salir a la luz. Espero que te esté gustando este documental y que no te olvides de darle like y hacerte miembro, que estarás apareciendo por aquí abajo como participante del vídeo. Y además, como mucho me había hablado de hace mucho tiempo, he decidido abrir 10 plazas únicamente para ayudarte a cambiar tu físico, como yo en su día logré tener restricción alguna y dar rienda suelta al uso de los esteroides, aunque todavía seguía defendiéndose como natural. Su objetivo parecía que había cambiado de ser fuerte a tener el cuerpo de un culturista, esto con la intención de dar el salto a esta disciplina y lograr también grandes cosas como lo hizo en su día con el powerlifting. El problema es que, como ya hemos podido descubrir en otros documentales sobre las peores consecuencias del uso de esteroides, Max estaba, tal vez sin ser consciente de ello, metiéndose en un terreno muy pantanoso, todo tratando de volverse lo más grande posible. Tras un año de volumen, a Max no solo se le veía más grande, sino también más definido, una consecuencia muy probable del uso de la química, pero que a su vez estaba también modificando otros aspectos de su cuerpo, como el rostro, el cual empezaba a lucir más envejecido. Al final, antes que incluso, bueno, a ver, el tamaño que tiene es muy hardcore, obviamente, pero la cara sí que es una barbaridad lo que te cambia, muchas veces. Este punto Max no tenía más que 20 años, apenas un par más que un joven que sigue yendo a la escuela, pero a pesar de esto y de que incluso su piel también estaba empezando a mostrar algunos signos de deterioro, Max estaba ya decidido a conquistar su nuevo objetivo. ¿Le iba a costar muy caro? Carísimo. A los 20 años tu cerebro aún no sabe calcular las consecuencias a largo plazo de tus actos, pero tu cuerpo sí lleva la cuenta. A ver, depende, no todos, hay algunos que sí que pueden. Max seguía buscando ese objetivo de verse cada vez más y más grande, pensando que era invencible. El problema es que la obsesión tiene una trampa, siempre te va a pedir un poquito más para hacerte sentir lo mismo, y Max estaba a punto de cobrar toda esa factura de golpe. Tras mucho esfuerzo, Max estaba transformando su cuerpo, pero con ello también había logrado despertar al león dormido del fitness, Greg Doucette. Si Greg Doucette te hace un vídeo, ya te puedes dar señalado por todo el panorama fitness. Lo hizo en su día con Andoni, también con falsos naturales que han sido protagonistas de algunos de los documentales más grandes de este canal, como Michael Heard o Tristan Lee, y acababa de llegar el día en que Max iba a ser juzgado, y puede que con razón. Una de las cosas que más sorprendieron a Greg es la etapa inicial de Max, y es que Max había demostrado en esa etapa en la que era 100% natural, que era un talento innato en el powerlifting. En palabras del propio Greg, Max era de ese 0,1% de gente con potencial genético para brillar. La cuestión es que, tal y como también vio Greg, había algo que había desviado la atención de Max, algo que lo había hecho desechar su forma natural, su talento para el powerlifting y su proyección en este mundo para forzar su cuerpo al límite y llevar su salud al extremo. Este algo no es nada más ni nada menos que el fitness actual y las redes sociales. En pleno 2026 destacar en redes sociales es muy complicado, sobre todo en el mundo del fitness, y una de las maneras más sencillas es siendo diferente al resto. Si tienes algo que el resto y sobre todo tus seguidores no consigue tener, les das un motivo para seguirte y verte. Y dentro del mundo del fitness y en concreto del ámbito del entrenamiento, ese algo... Muchas veces mucha gente lo que apunta es a chuzarte, literalmente. Tienes que tener, o se piensa mucha gente, que lo más importante es el físico y que tienes que tener un físico muy destacable, y la mayoría de veces para eso o tienes que tener una genética exageradamente buena o te tienes que chuzar. No hay más. Entonces, claro, mucha gente lastimosamente opta por utilizar química y de esa manera
creer que pueden destacar más en las redes y muchas veces puede funcionar, pero claro, ¿a qué costo, no? Porque al final el utilizar química es algo muy peligroso. Es tener un físico único, un físico el cual la vía más sencilla para lograrlo es mediante el consumo de sustancias anabólicas. El mayor ejemplo de ello actualmente es probablemente Sam Sule, un chaval que a base de usar cantidades desorbitadas de anabólicos mostró las consecuencias de ello como un envejecimiento claro de su cuerpo teniendo en realidad 24 años y con una forma bruta y exagerada de entrenar y comer, ha pasado en apenas un par de años de ser un completo desconocido a ser invitado a competir en el Arnold Classic, la segunda competición más importante 4 años y yo a la cara no le doy menos de 30, y estoy siendo bastante bueno. del mundo del culturismo. El problema es que Max no solo empezaba a verse peor que Sam, sino que además lo empezaba a hacer siendo aún más joven que él. Estaba claro que Max no estaba usando esteroides, directamente se estaba convirtiendo en un adicto de esta sustancia y su terrible final lo expondría por completo. Cuando la vida te va dejando señales de que te estás equivocando, pero decides ignorarlo deliberadamente, lo único que vas a provocar es crear una bola de nieve. Esa bola de nieve será cada vez más y más grande y cuando te quieras dar cuenta la vas a tener enfrente y no la vas a poder esquivar. Ya era tarde, Max ya no podía esquivar su bola de nieve. A pesar de las advertencias de los expertos en el fitness y del propio Brett Doucette, quien le instó a que dejara de usar esteroides, Max continuó ingiriendo estas sustancias teniendo 20 años y aquí empezaron a llegar los problemas. Es que encima utilizar química tan joven, es que qué cagada, ¿no? Más grande. El primero fue que se realizó una analítica de sangre donde sus resultados fueron totalmente desastrosos. Tensión alta, colesterol por las nubes, presión arterial, un deterioro de sus órganos muy avanzado para un joven de solo 20 años. Pero a pesar de estos resultados, Max seguía tranquilo e incluso así lo declaraba en redes. Ay, encima le daba igual. Ah, bueno. Escudándose en que se realizaba estas analíticas todos los meses, como si hacer esto fuera lo que le fuera a salvar la salud. Pero lo que vendría justo después de estas analíticas sería mucho peor que unos malos resultados. A pocos meses de cumplir 21, pesando ya más de 100 kilos y entrenando más duro que nunca, Maximus empezó a tener complicaciones para poder respirar por las noches, por lo que se vio obligado a empezar a usar una máquina CPAP. Esta máscara que parece casi la que usa. Eso, la mayoría de culturistas, los Open más que todo, creo que es súper típico, ¿no? Lo tienen que usar mucho porque pesan tanto que tienen sobrepeso, me refiero. A pesar de que sea músculo, pesan tanto que literalmente tienen sobrepeso. Una de las consecuencias de sobrepeso es que van a tener que utilizar una máscara de este tipo, ¿no? A los pilotos de cazas es bastante conocida, sobre todo si eres seguidor fiel de este canal, ya que personajes famosos como Nick Walker o Joan Pradels han admitido que recurren a ella, e incluso la han mostrado. Y es que esta máquina está diseñada para que mediante una leve presión de aire se consigan mantener las vías respiratorias abiertas mientras la persona duerme. Es por ello que personas como Ibai, cuando aún estaba con sobrepeso, también se han visto obligados a usarla, ya que la CPAP principalmente se usa para evitar la apnea del sueño, un trastorno del sueño que provoca que la respiración se corte de forma repetida durante la noche y que afecta sobre todo a personas con sobrepeso, ya sea de grasa o de músculo. Tener 20 años y verte obligado a usar esta máquina era la peor señal que Max podía recibir, pero él, al contrario de lo que debería hacer, de tener el uso de los esteroides, empezó a mostrar su máscara en todos sus vídeos. La imagen Claro, la usó como ya imagen de marca personal, por así decirlo, ¿no? Para llamar incluso más la atención. ya era de película de terror, un aspecto físico de alguien de 30 o 40 años en un simple chaval de 20, una máscara puesta luciendo casi como Bane, el villano de Batman, e incluso algunos clips filtrados donde se ve a Maximus teniendo que usar la máscara de aire entre series de entrenamiento. Bueno, esto y clips filtrados, pero esto probablemente, o si me preguntas a mí, yo te diría que es algo más forzado o hecho a posta como para llamar la atención. Y lo peor es que toda esta situación, al contrario de lo que podríamos pensar, no le ha traído más que beneficios. Max ha logrado ser patrocinado por marcas de ropas y suplementos de fitness, encontrarse con otros grandes culturistas, ser invitado a un gran canal de YouTube de un influencer americano, ser invitado al Arnold Classic de 2026. Ver como un ejemplo así tiene fanáticos que se querían hacer fotos con él e incluso realizar rutinas de posing es probablemente lo que justifica hacer documentales como estos. Y es que hay gente que se está dejando llevar por este tipo de personas. Y la mofa final, esta foto reciente de Max celebrando sus 21 años en la cama con la máscara puesta, la representación total de ser absorbido por tu propio personaje. Lo peor de toda esta situación es Solo 21 años tiene, qué locura. Es que, ok, te puede dar cosas positivas el hacer esto, pero es que, de nuevo, ¿a qué costo? O sea, si no eres capaz de llegar a ni siquiera a los 30 años, que mucha gente no lo hace, que utiliza química, no pueden llegar a 30 años porque pasa lo que pasa después, es que no te sirve para nada. O sea, al final, ¿qué prefieres? ¿Vivir una vida muy corta, quizás con tus ciertas ventajas que puedes tener al hacer este tipo de cosas? ¿O vivir una vida más plena, más larga, donde puedes tener más oportunidades de vida? No sé, depende de los proyectos que puedas tener también, y vivir bien, sano, sin utilizar ningún de ese tipo de química ni nada de ese estilo. Y porque claro, hay gente que también te lo dice, no, pero es que yo quiero llegar al mi límite de mi físico, pero es que de manera natural, si entrenas durante muchos años y lo haces bien, puedes llegar a tener muy buen físico. Entonces muchas veces me parece estúpido como la gente que también dice o justifica el utilizar química porque van a competir, y yo siempre me pregunto, ¿por qué no competir de manera natural? ¿Por qué no buscar llegar a tu prime físico pero de forma natural? De nuevo, sí que es verdad que toma muchos más años, tienes que entrenar mucho más tiempo, todo en general es mucho más lento, las definiciones, absolutamente todo, pero vale la pena teniendo en cuenta que si lo haces de manera natural, incluso el propio entrenamiento para poder ser culturista natural te va a dar vida, te va a dar salud. Si eres alguien que utiliza química, pues es todo lo contrario, te va a disminuir el tiempo de vida en general, tu salud, todo. que Max está consiguiendo obtener millones de visualizaciones demostrándonos que hoy en día todo vale con tal de conseguir el tan ansiado éxito. La cuestión es si llegará vivo para saborear. Y lo peor es que mucha gente, de esto que acaba de decir él, piensa lo mismo y tienen como esa aspiración de llegar
cumplir este mismo tipo de objetivos de que voy a conseguir un buen físico, voy a utilizar química y voy a tener 30 marcas que me van a reclutar, tener 30 marcas que van a querer estar conmigo, colaborar conmigo, luego con un montón de influencers, solo por verme bien, utilizar química y tener un buen físico, y es como... qué mensaje de mierda, ¿no? Esta es la moraleja de este documental. ¿Harías cualquier cosa por conseguir tu objetivo? Déjamelo en los comentarios. Espero que te haya gustado este documental. Si el objetivo es una mierda como tener un físico como ese y ya está, evidentemente no. Y nos vemos en el de la semana que viene, que se viene muy pero que muy calentito. Bueno, pues nada, es lo que dije, ¿no? Para mí no vale nunca la pena. Da igual el objetivo que tengas de utilizar química, ni en que quieras competir, ni en que tengas la mejor genética, que te digan todo el mundo que puedes llegar a ganar un Mr. Olympia. Para mí no es justificación. Si quieres competir, lo puedes hacer de manera natural, va a tomar más tiempo, pero yo creo que al final es lo mejor, porque puedes ganar incluso salud si lo haces de manera natural, pero si lo haces utilizando química, vas a perder años de vida probablemente.